Listo, chicos. Muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar esta clase de programación orientada a objetos. Vamos a leer un poco de la parte teórica, porque es muy importante, pues, para poder entender ya la parte más práctica, ¿no? Entonces, estamos en la unidad número 1. Ya estamos muy pronto a terminar esta unidad. Faltan poquitos temas. Yo creo que este de aquí y un tema que sigue en esta unidad sería lo último dentro de esta unidad número 1. Bueno, muy bien. Los constructores en Java. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando acerca de los métodos o funciones, ¿no? Cómo nosotros la conocemos. Un constructor en Java no es más que un método, o sea, es una función misma, pero que se ejecuta durante la creación de una instancia de una clase. O sea, primero se crea la clase y el constructor va a tener el mismo nombre de la clase. En pocas palabras, el constructor lo que va a hacer es ser una clase, ¿sí? Especial de la clase base. Sería como un hijo que se parezca mucho a su padre en esa parte, ¿no? En la parte física, en la parte de hablar. O sea, más o menos el constructor tiene esa función y nosotros la vamos a ver a través de la práctica más adelante. Siempre que creamos un objeto para la clase, el compilador de Java llama implícitamente al constructor de esa clase. Entonces, a pesar de que nosotros no declaremos un constructor, el constructor siempre va a estar en la parte inferior de la clase, eh, podríamos decir de manera automática. Obviamente nosotros no lo visualizamos dentro del código, pero siempre va a estar allí. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos definir un constructor. Entonces vamos a aprender cómo se define un constructor. Dice, podemos usar el constructor para inicializar argumentos. Ya sabemos que es un Ingeniero, no está compartiendo Ingeniero, sí, disculpa que lo equipo. interrumpamos, pero no está compartiendo la pantalla. Ya, recién me di cuenta. Disculpen, muchachos. A ver. Siempre me olvido. Ay, Dios mío. Muy bien. Allí sí. A ver, déjame maximizar la pantalla. Ya. Allí me avisan si ven, ¿no? Si aprecian la imagen. Sí, sí se ve ahora. Ya. Como yo les decía y les estaba hablando acerca de los constructores básicamente son funciones, o sea, son métodos como nosotros lo hemos estado conociendo en el lenguaje de programación Java. Un constructor no es más que un método, o sea, ¿qué pasa con el constructor? El constructor es la viva réplica de una clase, pero que nosotros podemos usar para poder también declarar atributos. O sea, es muy parecida a una función, aunque no lo es, ¿sí? Es un constructor, es parte esencial de una clase, es como la representación idéntica de una clase. O sea, eso es un constructor. Y dentro de las programaciones, o sea, en Java, tienen una importancia esencial, ¿sí? Más adelante la vamos a ver en práctica, ¿no? Ahora, podemos usar un constructor para inicializar argumentos. Sabemos que es un argumento, sabemos que es un parámetro, ¿sí? En este caso lo vamos a manejar a través de objetos. Las características del constructor. Un constructor en Java debe tener el mismo nombre que el nombre de la clase. Eso es algo esencial. No tiene ningún tipo de retorno. Dice, no puede ser abstracto, estático o final. Entonces, un constructor, ¿sí? Como dice bien allí, no tiene un tipo de retorno. O sea, todo se hace en base a operaciones. Esas operaciones, ¿sí? Van a ser llamadas a través de lo que son métodos. Y en este caso el nombre obviamente de la clase y posteriormente el nombre de las variables, como ya lo hemos venido trabajando. Muy bien. La estructura básica de un constructor en Java es de la siguiente manera. Como ustedes aprecian aquí en la imagen, primeramente tenemos un public class empleado, o sea, una clase llamada empleado. Luego, lo que hacemos es declarar, ¿sí? Así ven todos, ¿no? ¿Sí están viendo? Sí. Ya. Sí, porque salió que no podían ver. Bueno, entonces, luego, ¿qué hacemos? Una vez que definimos esa clase, nosotros vamos a poner esta palabra, public empleado. O sea, puede ser que la pongamos, puede ser que no, ¿sí? Básicamente, poner una clase o un constructor en el método público, es decir, en pocas palabras, es decir, tienen acceso
a todos esos datos que están dentro de esas funciones, o dentro de esos métodos, o dentro de la clase. Entonces, eso es básicamente el método público. Más adelante vamos a ver los métodos privados, ¿sí? Que esa es la última clase de esta unidad, los métodos privados. Entonces, eso allí, pues, no lo voy a enseñar ahorita porque se van a confundir un poquito. Entonces, solamente estamos trabajando con los métodos públicos. Entonces, yo declaro aquí, ¿sí? Declaro este constructor, si ven que es el mismo nombre de la clase, empleado, y le coloco, pues, la palabra reservada pública. Y lo que va entre las llaves sería el cuerpo del constructor, que sería, por ejemplo, si yo quiero declarar una variable, ustedes ya saben cómo se define una variable, el tipo de dato, el nombre de la variable y luego pues el valor de esa variable. Bien. Y asimismo también en constructor pueden insertar lo que son parámetros, ¿no? Los parámetros que tienen las funciones, tal como es una función. Muy bien. Y en la parte final, como ustedes ven, lo que se está haciendo es, en relación a esa clase, ¿sí? Se está creando un objeto, y ese objeto se va a llamar E1. Entonces ya saben, pues, cuál es la sentencia con la cual se puede crear un objeto. Muy sencillo. Se pone el nombre de la clase, luego el nombre del objeto, igual, se pone la palabra reservada new, que hace elocuencia a la creación, ¿sí? De un objeto, y luego pues se pone lo que es el empleado, pero como una sintaxis de función, ¿sí? El empleado es la clase, ¿no? Muy bien. Cuando hablamos de constructores en Java, dígame, Hernán, Nicolás. Ingeniero, en la lámina anterior, en la ¿Perdón? lámina anterior, la lámina anterior, no, la lámina, eso, ya, ¿Ya? en la parte donde me dice public clase empleado, eso estamos hablando para declarar nuestro constructor, pero eso es Claro, eso es dentro de una clase, sí. en una clase, y la parte de acá que dice public static void main, eso es, estamos hablando de una main, donde yo Sí, ya donde llamo al constructor, así es. claro, o sea, el public static void main es el método main que te permite poder mostrar datos ya, o sea, te permite sacar datos en pantalla en Java. Es como la función principal para mostrar todos los datos, todo lo que tú estás procesando. Ya, Y correcto. esa tú la puedes declarar en cualquier clase, obviamente, ¿no? Siempre va a haber una clase principal, pues en este caso es la clase empleado. Y de esa se pueden derivar muchas más clases. Sí. Mire, por ejemplo, algunos estudiantes estaban un poquito confundidos porque yo los hacía crear diferentes archivos, ¿no? Entonces, ¿yo por qué les hago crear eso? Porque cuando ya lleguemos a interfaces, que es la parte de la GUI, ¿sí? Que es la parte de la interfaz gráfica de usuario que tiene Java, ustedes van a ver de esa manera, o sea, ya no se va a programar en una sola lámina de código, sino que ustedes van a tener que programar usando diferentes, en este caso a eso se le llama Level 4, ¿sí? Que son interfaces gráficas de usuario. Entonces, allí van a tener que crear diferentes interfaces y esas interfaces se van a intercomunicar, ¿sí? Entonces ya va a ser mucho más fácil, pero igual eso ya cuando lleguemos si no me equivoco, es la tercera unidad o la cuarta unidad, cuando ya comencemos a programar en interfaz. O sea, vamos a hacer quizás una calculadora, así programas, o sea, que a ustedes les vayan a servir. Puede ser un registro de usuario. Obviamente ¿cómo les digo? No les voy a enseñar base de datos, ¿sí? Pero tal vez, pues si hay la oportunidad, podemos al menos crear una tabla y que ustedes aprendan a realizar un registro, por ejemplo. Pero dentro de los contenidos no está la base de datos, ¿sí? Dentro de los compendios. Sí, me hubiese gustado enseñarles, pero tengo que regirme al contenido que está allí. Inclusive dentro del contenido que tengo, a veces pues como que me confunde un poco porque yo tengo otras temáticas a enseñar, pero me estoy adaptando a ese contenido. Muy bien. Igual el compendio, ustedes tienen que leerlo, hay ejemplos, si hay preguntas. Lo que respecta al diagrama UML, eso también tenemos que ya finalizarlo la semana que viene. Ahí ya lo finalizamos y estaríamos listos en la primera unidad. Ya, los tipos de constructores en Java son tres tipos de constructores. El constructor por default o por defecto, que es el constructor que ya viene incorporado en Java, pero que no es visible para el usuario. O sea, nosotros no lo vemos, pero ya está.
¿sí? Ahora, hay constructores que no se les ingresa absolutamente nada, de pronto solamente un mensaje que diga constructor no tiene argumento, o sea, constructor no hace nada, está solamente allí como de modelo y no tiene ninguna función. Pero el constructor que nosotros obviamente vamos más a utilizar es el constructor parametrizado. Entonces, el constructor parametrizado, como bien dice la palabra, es el que tiene parámetros. O sea, es la típica función que tiene parámetros y que me va a permitir realizar operaciones. Entonces, más adelante ustedes lo van a ver en la práctica, cuál es la diferencia entre estos constructores. El constructor de Java predeterminado. Dice, cuando no creamos ningún constructor en Java para la clase, o sea, cuando no hacemos absolutamente nada, solamente tenemos una clase, dice, el compilador de Java crea un constructor predeterminado. Este código no será visible para nosotros en el archivo Java, pero estará presente en el archivo .class. Dice, no contiene ningún código y el cuerpo del constructor estará vacío. Entonces, básicamente, ese constructor viene por defecto. O sea, no nos debería causar importancia porque es un constructor que viene pues de manera automática ya en el código. O sea, no lo vamos a ver nosotros de manera visual, pero está en otro archivo llamado .class. Dice, aquí hay una diferencia. Como nosotros vemos en este caso un código en Java, ¿sí? Que está recién creado. ¿Sí? Obviamente ahí tiene el objeto, pero digamos que no tenga nada, que no tenga el objeto, que no tenga solamente el public class empleado y el public static void main. Esté así. Entonces, de esa manera nosotros vemos cuando recién creamos un programa. Cuando usted crea el proyecto, cuando le pone nombre al proyecto y automáticamente se crea allí. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ese código tiene un constructor? Sí lo tiene. ¿Por qué? Porque la teoría dice que se crea un constructor por defecto, pero nosotros no lo estamos viendo. O sea, eso está bien allí, se podría decir, como invisible dentro del código, pero lo está. O sea, nosotros no lo vemos. Ahora, nosotros sí podemos definir también un constructor, y eso se define de la siguiente manera. Public empleado, recuerden que es el mismo nombre que tiene la clase, y dentro de las llaves va a ir todo el cuerpo del constructor, que son los atributos y las operaciones que ustedes deseen realizar. Muy bien. Esa es la diferencia que hay entre un constructor que viene por defecto y un constructor que ustedes definen. Entonces ahí está el sin constructor de argumentos. Cuando no pasamos ningún parámetro al constructor, o sea, cuando absolutamente solo se realiza la estructura, pero no tiene nada, o sea, no se va a procesar nada, no tiene ninguna variable. O sea, eso se le llama constructor sin argumentos. Dice, lo llamamos constructor sin argumentos. La principal diferencia entre el constructor predeterminado y el sin argumentos es que aquí definimos el constructor con argumentos vacíos, pero son visibles en el archivo Java. Dice, mientras que el código del constructor predeterminado no es visible para nosotros y será creado en el compilador Java. Muy bien. Aquí hay un ejemplo. Aquí es básicamente la estructura de cuando se crea un proyecto y acá es cuando tenemos un constructor, ¿sí? Definido, pero solamente tenemos un mensaje de salida, o sea, básicamente no tenemos argumentos. Los argumentos, ustedes saben, pues son enviados a través de las funciones y cuando ya usted recibe a través, por ejemplo, de un método, de un constructor, lo recibe a través de parámetros. O sea, esos parámetros obviamente la función los recibe y luego dígame, Luis David. Ingeniero, digamos que ahí en public empleado, antes de ese print, colocamos una operación, o sea, una variable que guarde una multiplicación, por ejemplo. Eso seguiría siendo igual un constructor vacío. O sea, antes del public empleado. Claro, o sea, que se realice una operación dentro del constructor, Sí, pero que no necesite parámetros. sí. Sí, o sea, También es básicamente un sí. constructor vacío. Claro, sería un constructor vacío, o sea, sería un constructor por defecto. Aunque creo que en ese caso el constructor sí se va a ejecutar, o sea, si hay una variable guardada dentro de ese constructor, se va a ejecutar así no tenga parámetros. Claro, o sea, perdón, a ejecutar porque tú lo vas a llamar a través de la clase y creas un objeto y luego puedes llamar. O sea, porque
te va como quiera a analizar toda la clase, o sea, inclusive hasta los métodos, porque ustedes como saben, pues dentro de las clases también existen los métodos, y eso es básicamente un constructor, o sea, un método, una función. Ahora, si quieres llamar a esa variable, deberías entrar primeramente a empleado, o sea, a esa función. Porque si no, ya te tocaría llamarlo a través de la clase. Cuando ya lo presentas, obviamente, ¿no? ¿Sí entendieron esa parte, no? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Ya, ahora vamos a hablar del constructor parametrizado. Cuando pasamos parámetros o argumentos a un constructor en Java, lo llamamos como constructor parametrizado, o sea, no hay que confundirse. Nos olvidamos obviamente de los otros constructores porque en realidad no tienen ninguna funcionalidad. ¿Yo para qué voy a declarar un constructor que no me va a hacer nada? O sea, no. Nos vamos a enfocar netamente en el constructor parametrizado. Entonces podemos hacer uso de argumentos para asignar valores a las variables de la clase. Aquí hay un ejemplo. Tenemos la clase empleado, ¿sí? Como ustedes antes decían, ¿sí ven allí? Ustedes declaran en su clase empleado, ¿sí? Una variable que es el ID del empleado, que es tipo entero. Luego declaran el nombre de ese empleado, tipo string o cadena. Y luego crean un constructor con public empleado, ¿sí ven? Y luego dentro de ese constructor van a colocar ¿qué? Parámetros. Esos parámetros van a ser el ID de tipo entero y va a ser el nombre del empleado, ¿sí? Tipo string. Si se dan cuenta, no es el mismo nombre. ¿Por qué? Porque obviamente al ponerlo yo como parámetro, lo que estoy haciendo, ya les voy a poner la plumita, ¿ya? Si se dan cuenta, no es el mismo nombre, ¿sí ven? Porque ustedes saben que en los parámetros pues no es necesario colocar el mismo nombre, ¿sí? De otra variable en la cual se está ingresando, porque estos aquí son parámetros, ¿sí? Y acá, obviamente, cuando usted ya lo llama, por ejemplo aquí, ¿sí ven que yo coloco qué? 001, que vendría a ser el ID, y estos son llamados argumentos, ¿sí? Estos son argumentos. Y coloco el nombre de ese empleado, y esto va a pasar ¿a dónde? Aquí, ¿sí? Y el ID va a pasar a acá. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo, ¿sí? Es utilizar esta variable, que ya la declaré ¿a dónde? Acá arriba. Y le estoy asignando, ¿qué? El valor que viene en ID. ¿Qué viene en ID? 001. Y así mismo, defino el nombre del empleado, ¿sí? Y le asigno ¿qué? Lo que me viene a través de este parámetro. ¿De dónde viene este parámetro? De este argumento de acá. Sí, básicamente son funciones, chicos. No hay que confundirse. Básicamente son funciones. La funcionalidad de un constructor es como representar a la clase. ¿Sí? Es como sacar la cara por la clase. Existe la sobrecarga de constructores, que en pocas palabras, para que no se equivoquen, es tener muchos constructores. Los constructores pueden tener los mismos nombres, inclusive, pueden tener los mismos nombres, ¿sí? Pero no pueden contener, obviamente, los mismos, serían como argumentos, ¿no? O sea, no argumentos, sino parámetros, porque allí caería en un error de sintaxis en Java. Yo lo he comprobado y siempre he tenido error en esa parte. Muy bien. Entonces, ¿qué más pueden hacer aquí? Si ustedes ven aquí, ¿sí? Yo solamente le he puesto el nombre de las variables, pero ustedes pueden utilizar una palabra reservada que es el this, T-H-I-S, this.en-id igual a id. O sea, a esa variable, ¿sí? Le estoy asignando lo que viene en el parámetro. Muy bien. Una vez que ustedes tienen eso, crean el objeto, ¿sí? Debajo del public static void main y dicen empleado, que sería en este caso el nombre del constructor, ¿sí? E1 sería el nombre del objeto, igual new, ponen el nombre en este caso del constructor, ¿sí? Luego ponen 001, que obviamente serían los argumentos que van a ser enviados pues, a ese constructor para que los procese. Ahí tiene que percatarse que sean enteros, que sean en este caso cadenas, si es un double, si es un short, un long, o sea, cualquier tipo de dato que ustedes en ese caso puedan enviar. Yo, por ejemplo, les puedo poner el ejercicio que yo les había dejado. Voy a tratar de
de modificarlo. Lo voy a hacer muy cortito, no van a trabajar con diferentes clases o archivos, no, van a trabajar con un solo archivo. Y en ese solo archivo vamos a hacer todo, o sea, para no complicarlo, muchachos. O sea, lo que a mí me interesa es que ustedes comprendan, porque esto a veces sí es un poquito enredoso, o sea, y cuando no se sabe explicar, peor. Pues, entonces, trato de ser lo más resumido posible. Entonces, de pronto yo les puedo poner en ese ejercicio que ustedes calculen el sueldo de algunas personas, que pueden ser, por ejemplo, 10 personas, que calculen el sueldo de 10 personas, de pronto verificar cuál de esas 10 personas es el que recibe el mayor sueldo, y en base a eso, sí, en relación a eso, designarle a esta persona un rol, y así, ya, algo así. O sea, pero obviamente mezclando todo, lo que son constructores, lo que son métodos, variables, estructuras de control, todo eso, porque es básicamente lo que está en la unidad número 1, ¿sí? Eso es la herencia del polimorfismo, eso lo vamos a dejar ya para a términos de la segunda unidad y comienzos de la tercera. Muy bien. Porque eso básicamente son se podría decir la raíz de la programación orientada a objetos. O sea, son las funcionalidades más exigidas para este paradigma de programación. Muy bien. La sobrecarga de un constructor. Dice, una clase que tiene varios constructores, cada uno con sus diferentes listas de parámetros, ¿sí? Diferentes listas de parámetros, no podemos tener los mismos parámetros, se conoce como sobrecarga del constructor. Esto significa que cada constructor realiza diferentes tareas en función de los argumentos. Veamos un ejemplo a continuación. Miren. Dice, aquí tenemos 3 constructores. Uno sin argumento, el segundo con parámetros, como entero y string, y el tercero solo con un string. Ya, está más acá adelante. Ya, ustedes ven aquí, ¿sí? Ven la clase. Al principio sí ven que ven un constructor que dice public empleado, pero no tiene argumentos, o sea, no tiene parámetros, perdón. Entonces, ¿eso cómo se considera? Yo ya lo expliqué antes a nivel teórico. Sería un constructor sin qué? Constructor default. Un constructor sin parámetros, un constructor por defecto. Vacío. Obviamente, ya no sería por defecto porque lo estamos viendo, lo estamos apreciando. Sería Claro, sería vacío. Vacío, exactamente. ¿Sí? Pero ya, si es por defecto, obviamente ya no estaría allí. O sea, no se aprecia. Ya, y por segundo, tenemos también un constructor, ¿sí? Que ya tiene ¿qué? Parámetros. Entonces, esos parámetros son un nombre tipo string y una edad tipo entera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso ya sería la estructura. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, o yo les voy a enseñar un ejemplo que está ahorita desarrollando, que emplea lo que son constructores y lo que es método, ¿no? Eso ya lo estuvimos, inclusive los métodos los estuvimos hablando en la clase anterior. Muy bien. No es algo difícil, es algo sencillo, solamente es cuestión de práctica. A ver, muchachos, vamos acá. Yo les voy a hacer un poquito más grande déjenme hacer un poquito más grande la pantalla. Ya, y aquí vamos a ver algunas cosas interesantes. Inclusive aquí también puedo sacar cosas para la práctica. Bueno, muy bien. Entonces yo aquí creé un proyecto que se llama empleado. ¿Sí? Yo les voy a pasar también este código. Se llama empleado. ¿Sí? Y este empleado tiene una clase. Si ven que yo no he puesto aquí público. No puedo ponerlo, o sea, no pasa nada. Pero evito poner público y pongo nomás clase. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo creé esta clase y esta clase tiene nombres, apellidos, tiene DNI, que en este caso es el documento nacional de identidad, y la fecha de nacimiento. ¿Por qué yo pedí la fecha de nacimiento? Porque quiero hacer el cálculo de la edad de ese empleado. Entonces lo dejo allí. Muy bien. Luego, yo realizo ¿qué? Un constructor. Si ven que el constructor tampoco es necesario ponerle public, solamente ponen el mismo nombre de la clase. Ahora, si yo pusiera aquí, por ejemplo, empleada, miren que va a salir un error.
¿Por qué? Porque no tiene el mismo nombre de mi clase, entonces debería tenerlo, porque es el constructor de mi clase. Y ven que este constructor es un constructor parametrizado, o sea, que tiene parámetros. String nombre, string apellido. ¿Por qué le puse P? Porque le puse parámetros nombre, parámetros apellido, parámetros DNI. Eso es la forma como ustedes declaran sus variables. ¿Ya? Entonces tiene aquí los nombres, los apellidos, el DNI y la fecha de nacimiento. Muy bien. Si se dan cuenta, aquí tiene el this. Y esta es la palabra reservada que se usa pues, en el caso de los constructores. Este nombre es la variable que yo he declarado acá arriba. ¿Sí ven? Y así sucesivamente, apellidos, DNI, fecha de nacimiento. Todo lo que he declarado acá arriba. Acá arriba solamente lo definí, pero no le puse valor. Entonces, ¿qué valor va a tomar? Los valores que llegan a través de los parámetros. Entonces, el parámetro de aquí se llama pNombre. Quiere decir que pNombre lo pongo aquí abajo para que se le asigne a qué? A esta variable llamada nombre. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, llega el pNombres, se guarda en nombre. Llega el pApellido, se guarda en apellido. Llega el pDNI, se guarda en DNI. Llega la fecha, el pFecha de nacimiento, se guarda en fecha de nacimiento. Muy bien. Y ya tendría listo mi constructor. Ahora, aquí he puesto un constructor, ¿sí? Que en este caso vendría a ser un constructor vacío, porque obviamente lo único que hace es mostrar este mensaje, o sea, hola. Pero ustedes tranquilamente lo pueden borrar porque no tienen ningún uso, ¿ya? Vamos a trabajar solamente con constructores parametrizados. Bueno, aquí hay una función, ¿sí ven? Una función que es de tipo entera. Entonces, esta función lo que va a hacer es calcular la edad. Y va a retornar la resta que existe entre 2022, que es el año actual, menos la fecha de nacimiento para calcular la edad. Obviamente este cálculo no es un cálculo específico, porque si quisiéramos hacer un cálculo específico, utilizaríamos lo que son meses, días y horas, ¿no? Hay pequeños códigos que a veces nos permiten hacer eso. Entonces, lo vamos a tratar de esta manera así simplecita para que lo vayan entendiendo bien. O sea, lo que va a retornar es la resta del año actual menos el año de nacimiento. Por ejemplo, en mi caso, 2022 menos 1996, que saldría como a 24 o 25, más o menos, 25 años, ¿ya? Luego, creo una clase llamada informe, ¿sí? Y dentro de esa clase llamada informe, lo que voy a colocar es el public static void main, o sea, ya la parte donde salen mis datos. Entonces aquí creo un objeto que sería empleado 1, new empleado. Ya saben que este empleado, yo voy a darle clic aquí y miren lo que va a marcar. Va a marcar la clase, ¿sí ven? Ahora, si yo le doy clic aquí, miren lo que va a marcar, que sería mi constructor, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí, esto representa la clase y acá representa ¿qué? A mi constructor. Cuando nosotros no teníamos constructor y dejábamos las cosas vacías, pensábamos que esto era la clase y que esto era la clase. Inclusive hasta yo me equivocaba, ¿no? Pero este empleado, el primer empleado, hace referencia a la clase. Y el segundo empleado de acá, después del new, hace referencia a ¿qué? A este constructor, a un constructor parametrizado. Muy bien. Y dentro de empleado, dentro de los paréntesis, yo pondría lo que son argumentos. Entonces, este argumento, por ejemplo, dice Oscar Alexander. Oscar Alexander, ¿dónde se va a ir? Acá arriba, ¿ver? Fui acá arriba y ¿dónde va a llegar? A string pNombres. Aquí a pNombres. Dígame, Marcos. Profe, buenas tardes. Una pregunta. Dígame. En los ingresos de esos datos que está indicando en este momento, ahí se puede ingresar los datos mediante un JOption, un ejemplo. Sí, sí, exactamente, sí. Sí. Ya el JOption lo que usted hace es colocarlos aquí. O si no, lo hace afuera y solamente coloca las variables en este caso. Mire, por ejemplo, usted puede hacer así. Usted puede colocar, por ejemplo, digamos que es un string nombre, digamos, un string nombre. String nombre igual a JOption paint. Déjame bajarlo un poquito acá. Sería un input dialog
A ver, no sería si show input dialog. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, usted dice ingrese su nombre y lo está guardando en esta variable. Entonces usted aquí ya no la va a poner como con comillas dobles, sino que solamente va a poner nombre. ¿Sí ven? De esa manera. ¿Sí vio, Marcos? Sí, sí, Ya, así de sencillo. O sea, la forma en cómo ustedes realizan el programa, o sea, eso ya depende de ustedes. Yo a ustedes no les voy a poner planteamiento. Lo único que yo quiero es que ustedes pues me presenten los resultados que yo tengo que ver. De allí la lógica suya se puede desarrollar de diferentes maneras. Si yo puedo poner una variable, inclusive yo puedo ponerlo como lo tenía, o sea, directamente así. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Sé que antes que se ejecute, pues, o se genere mi resultado, yo, por ejemplo, me va a aparecer en la pantalla un panel que me va a decir ingrese sus nombres. Entonces yo ingreso mi nombre, lo almaceno en nombre y luego pues ya lo envío. ¿Sí? Entonces así lo pueden hacer, pero vamos a trabajarlo así nomás de manera como yo lo tenía. ¿Ya? Vamos a poner Oscar López, Oscar Alexander, ¿ya? Muy bien, y así pues insertamos los demás argumentos, el apellido, el número de cédula y ponemos el año de nacimiento, ¿sí ven? ¿Sí? Si se dan cuenta, el año de nacimiento, 1996, ¿sí? Llega acá, se almacena aquí en fecha de nacimiento y luego ¿qué? Lo uso acá, ¿sí ven? O sea, lo interesante, se podría decir, de la programación orientada a objetos es que me evita la excesiva definición de las variables. O sea, yo puedo usar una sola variable en múltiples escenarios, podría decir, ¿no? O sea, puedo hacer el uso de una variable en diferentes funciones, sin necesidad, ¿sí?, de que esa variable pertenezca a una función específica. Entonces, eso es lo bonito de la programación orientada a objetos. Muy bien. Entonces ingreso ya los demás argumentos, creo un segundo objeto, que en este caso es el empleado número 2. Nayeli Lisek Glor Álava, le pongo el número de cédula y pongo el año de nacimiento. Y luego lo que hago solamente sería mostrar esos datos que a ustedes ya les enseñé cómo se muestra los datos a través del objeto. ¿Sí? Que se pone, por ejemplo, ya ponen un mensajito bonito. Aquí inclusive puede ser hasta por el J option pay shock mensaje diálogo, o sea, para que salga el mensaje por ese panel, ¿no? Muy bien. Nombres, ponen E1 porque es el empleado 1, ¿no? Y ahí están los nombres. E1, empleado 1, apellido, E-1.DNI, ¿sí? Y aquí, si ven cómo yo les he colocado, ¿por qué no ponen directamente el atributo? Porque el atributo EDAC, o sea, en realidad EDAC no es atributo, EDAC es una función. Entonces, si ustedes ven aquí, está con paréntesis. Entonces, se va acá arriba y agarra aquí esta función. Y me va a retornar, o sea, el valor solamente de lo que es 2022 y la fecha de nacimiento. Ustedes dirán, profe, pero ahí no se equivoca el programa. No, ¿por qué? Porque yo lo estoy representando con ¿qué? Con el empleado 2 y acá con el empleado 1. Empleado 1, empleado 2. ¿Sí ven? Si yo pusiera empleado 1 aquí, allí sí me diera problema, porque estaríamos hablando del mismo empleado. Entonces necesito poner el empleado 2, diferenciarlo. Entonces, así de esa manera, nosotros trabajamos con los que son constructores. Ahora, yo puedo hacer otro constructor. Inclusive puedo generar otra función. Puede ser la siguiente función, double sueldo, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Creo esa función sueldo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Aquí voy a declarar, por ejemplo, o va a llegarme, ¿sí? Aquí yo debería ingresar en la parte de arriba, ya, dígame, Audi. Disculpe, ingeniero, tengo una pequeña duda respecto a lo que son métodos dentro de una clase. ¿De qué manera es más recomendable? Porque, por ejemplo, en sueldo se pueden, o en edad se pueden colocar parámetros directamente en el método o a través de las propiedades de la clase. ¿De cuál manera es más recomendable? Repítame nuevamente la pregunta, que no la escuché bien.
Eh, sí, uno puede ingresar parámetros dentro dentro del método que uno está creando. Y también ¿Ya? los puede ingresar esos parámetros a través del constructor de la clase. ¿De qué manera es más recomendable? Si tener una función sin parámetros y tomarlos desde la clase misma, o ponerle los parámetros a la función para ingresarle desde por fuera los parámetros. No sé si me... Ya, que por ejemplo, o sea, lo que antes yo decía, cuando tú, por ejemplo, utilizas lo que son constructores, estás básicamente representando esa clase. No tiene mucha diferencia, o sea, yo, hasta lo que yo he programado en Java, no le encuentro mucho la diferencia, o sea, son muy parecidos. Tanto un constructor y tanto una función son muy parecidos. Eh, para mí, mejor es una función, o sea, un método, como nosotros lo llamaríamos. Sí, creo que la diferencia es en el modo del retorno. Si no me equivoco, dentro de un constructor no se puede retornar. O sea, un constructor lo que hace solamente es llevarte esas variables, o sea, darte una réplica de las variables de la clase. En cambio, una función sí te permite retornar, o sea, retornar un valor. Esa es la diferencia. Ahora, digo yo que mejor sería una función, o sea, un método normal, como por ejemplo este, que yo voy a hacer ya ahorita. Pero no, o sea, no es que tiene muchas diferencias, pero sí, eso es lo más, podría decir yo, más detectable, o sea, de que el constructor no te permite retornar un valor. Lo único que hace el constructor es llevarte esa variable, ¿sí? Y en este caso, pues, poder replicarlas dentro de otra función. En cambio, la función sí te permite retornar un valor. O sea, dime, Audi. No, sí lo estoy entendiendo, ingeniero. Sí, ya. Igual yo les voy a pasar unos videos para que ustedes entiendan un poquito mejor esa parte. Sí, igual si es que no me logran entender, ¿no? Pero yo creo que sí, sí están entendiendo. Bueno, vamos a colocar el sueldo del empleado. Vamos a poner el sueldo del empleado y vamos a poner la cantidad de horas trabajadas. Cantidad de horas trabajadas. Ya, a ver, sería sueldo, a ver, sería, no, valor de horas trabajadas sería. Valor de horas trabajadas, valor de horas trabajadas. Para calcular el sueldo. Valor de horas trabajadas. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo tengo el valor de horas trabajadas y la cantidad de horas trabajadas. Ya, vamos a poner como double porque puede ser también que valga un, no sé, 8,50, 8,30, eso dependiendo de las empresas. Hay empresas que puede ser que paguen la hora 20, 25 dólares, hay otras que paguen 26,50. Eso ya depende de las políticas de, bueno, eso ya sería parte de requerimientos. Muy bien, ya tenemos esas dos variables, las vamos a pasar acá mismo. ¿Sí? Vamos a poner un this, pero si usted, o sea, ahorita va a dar error, obviamente, porque no están los parámetros. This, vamos a poner valor HP igual a P, valor H, T, ¿cómo? Va a salir ese error, ¿sí? Aquí, porque ustedes saben pues que obviamente falta el parámetro acá. Entonces un double, ¿no? Double, vamos a ponerle P, valor, que ya tenemos acá abajo, silencio, el audio, no sé quién está haciendo. Denme un ratito. Ya, muy bien. Ya, y aquí colocamos de una vez la cantidad, sería P cantidad. Recuerden que le pongo la P porque es un parámetro, o sea, P, o sea, no es que yo les digo pongan la P, o sea, eso ya depende de cómo ustedes quieran poner el nombre, o sea, no es, puede ser cualquier nombre ahí, pero tiene que ser el mismo nombre acá abajo. Miren, por ejemplo, P cantidad, ¿sí? Horas trabajadas, ¿sí?
de cantidad de horas trabajadas. Entonces, ¿qué hago yo? Que me voy acá abajo y quiero pasar esa variable, ¿sí? Ese valor a la variable del constructor. Entonces, ¿qué hago aquí? Pongo cantidad horas trabajadas es igual, ¿sí? A P cantidad horas trabajadas. Punto y coma. ¿Ya? Entonces, es el mismo nombre que está acá. ¿Sí ven? Está aquí, es el mismo nombre que está aquí. Y este aquí es el nombre que está acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Básicamente, estoy creando mi constructor y pasando, o sea, en la clase lo defino las variables, y acá en el constructor lo que hago es asignarle a esas variables un valor, que esos valores me llegan a través de los parámetros. Entonces, en la parte de acá abajo voy a tener un error. ¿Por qué? Porque los parámetros, pues, perdón, los argumentos no están completos. Entonces, ¿qué necesito yo? Primero, el valor de las horas. Por ejemplo, digamos que paguen la hora 25,50. 25.50. Coma, y sería la cantidad de horas que yo trabajo. Por ejemplo, puede ser al mes puede ser que yo trabaje, son 8 por 5, son 40 y 4 son 160, por ejemplo, 160 horas que trabaje al mes. ¿Ya? Muy bien. Y acá, asimismo, al empleado 2, vamos a colocar que le pagan 22,25, ¿sí? Y que trabaja menos horas, trabaja 120. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos eso allí, ustedes van a ver, ¿sí? Que no hay ningún error. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que mostrar ese dato. Vamos a ver por aquí. Allá. Listo. Ahora voy a generar el sueldo. ¿Qué hago yo? Como veo, pues, que ya mis argumentos están aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular. Voy a decir, a ver, voy a crear una variable nueva que diga in, o vamos directamente a hacerlo con return, valor h t, valor de horas trabajadas por cantidad de horas trabajadas, punto y coma. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo estaría calculando ¿qué? El sueldo, ¿sí? ¿Sí ven? Y es una función, esto es una función. Entonces, la función me permite ¿qué? Retornar, pero el constructor no me permite retornar, solamente me permite asignar valores a mis variables que ya han sido definidas en la clase. Esa es la función esencial del constructor. Ya, entonces una vez que yo ya tengo aquí el sueldo, ya lo estoy retornando, voy hacia la parte de abajo y digo, a ver, aquí al final, ¿sí? Voy a generar un mensaje que diga sueldo igual, concateno, ¿sí? E1 punto. ¿Y llamo qué? Llamo a mi función. ¿Dónde está mi función? Sueldo. ¿Sí ven? Muy bien. Copio esto, así mismito, me voy a la parte de acá abajo, lo pego, y ya no será E1, sino que será E2. ¿Sí ven cómo la programación orientada a objetos nos facilita muchísimo la vida? O sea, ya tengo para mis dos empleados el sueldo calculado. Entonces, lo único que me falta es ejecutar ¿qué? Ejecutar mi programa. ¿Sí ven? Entonces, tengo que, para la primera persona, el sueldo es 4.080 y para la segunda 2.670. La primera persona tiene 26 años, la segunda 19. Ahí están los números de cédula, están los apellidos, y si ven, de esa manera pues se puede desarrollar un programa inclusive más sencillo, ¿sí? Ahora, si ustedes esto lo llevarían a programación tradicional, tendrán que escribir múltiples líneas de código para hacerlo, pero aquí pues se reduce muchísimo, ¿sí ven? Inclusive hay técnicas para reducir mucho más. Entonces, ¿entendieron, chicos? Esta parte de los constructores, de las funciones, los métodos, los objetos. Hola. Ingeniero, que igual es, como usted dijo, muy similar a un constructor a un método, a una función. Sí, o sea, básicamente es similar. La única diferencia es que en el constructor no se retorna, pero en la función sí. Y es sencillito, sigue como yo hice aquí, calcular el sueldo. O sea, lo que hacen es llamar del constructor, mire, llaman aquí
¿Sí ven? Y llaman aquí. O sea, nomás lo llaman, nada más. Y le ponen la palabra return, o sea, para que le retorne ese valor. Y, si, y cuando ustedes manden a llamar a esa función, pues que les imprima el resultado en relación, recuerden, al objeto creado. Si ustedes solamente pusieran así, ¿sí ve lo que les va a salir? O sea, les va a salir un error, porque eso está dentro de esa clase. Entonces, para entrar en esa clase necesitan ¿qué? Poner un objeto. El objeto que ya han creado, que está aquí, ¿ven? En pocas palabras, la función del objeto es poder acceder a todos los atributos que tiene una clase. Entonces, si esa clase tiene 10 atributos, el objeto puede acceder a esos 10 atributos. La clase está pública, ¿no? Hay clases que son privadas, inclusive hay métodos que son privados, que ya se ingresa de otra forma. Eso allí vamos a ver en la clase que viene. Y ya con eso terminaríamos la unidad 1. O sea, ¿qué es lo que hemos básicamente estudiado nosotros? Primero, aprendimos qué es programación orientada a objetos. Luego, hicimos un repaso de todas las cosas básicas que deben saber, pero ya en el lenguaje de Java, o sea, estructuras de control, for, while, do while, el switch, algunas cosas vimos en clase, lo que es if anidado, funciones matemáticas, por ejemplo, ¿qué más se vio? Lo que son métodos, ahora se está viendo lo que son constructores, y básicamente Java funciona de esa manera. O sea, hay más cosas, obviamente, ¿no? Que la vamos a ver la semana que viene, que son los métodos privados. También quería enseñarles algo. Déjenme ver acá, déjenme proyectarles acá. A ver. Ya, a ver. Por aquí tengo listado. Ya, lo que es herencia, paquetes, todo eso, todavía en esta unidad no. A ver, creo que era esto aquí, modificadores. Ya, esto aquí es lo que vamos a ver en la clase que viene, el public, el private, el protect. Aquí el código es accesible para todas las clases. Esas son las diferencias. El código únicamente es accesible para las clases a las cuales se declara. Sí, aquí está el public. Bueno, el public ya les dije que es accesible para todos. Entonces, de esa manera, pues, completaríamos ya la unidad número 1. Lo que es el final, el abstract, el static, y algunas cositas más. Ya. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Solamente faltarían esos temas ya. ¿Tienen alguna duda? Hola. El tema del ejercicio, eso ya lo va a hacer detrás, Sí, ya después de ahorita la clase. ya lo voy a diseñar nuevamente. Los dos, o sea, básicamente van a ser los dos, pero posiblemente cambie la temática. Ujú. Ya con esta explicación que les he dado hoy día, yo creo que les queda un poco más claro. Tampoco lo voy a hacer tan enredoso, no lo voy a hacer enredoso. Sí, creo que por hacerlo mucho más complejo, pues hasta yo no lo definí correctamente. Porque ya poniéndome a analizar hay ciertas cosas que no tienen sentido, pero ya les voy a reformular el ejercicio, que serían dos, y les envío. Sí, chicos. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Están entendibles las clases? Sí, ingeniero, el tema fue el ejercicio que confundió bastante, nada más. Ya. Muy bien. Ese ejercicio va a tener de todo. O sea, va a tener de todo. Todo lo que hemos estado viendo en Java. Sí. Inge, buenas tardes. Dígame, Javier. Porfa, deje copiar el ejercicio, porfa. Ya. Yo les envío, yo les envío. Bueno, chicos, que tengan una bonita noche. Descansen y también practiquen mucho. Ya les voy a enviar un enlace de YouTube, que es un curso de Java que les va a ayudar muchísimo. ¿Sí?
Creo que no se los he enviado. Por ahí a ciertos estudiantes que me han inscrito les he enviado el link. Les voy a enviar un curso también de Java que es muy bueno, que lo sigan. ¿Sí? Y ya les envío el link del curso completo, que es una plataforma, y el otro link del curso completo de Java en YouTube, para que igual tengan ese respaldo y que se apoyen de allí. Ciertas cosas que no me logren entender, pues lo van a ver en los videos también. Bueno, chicos, No, ya, ya pasen ingeniero. bien. Pasen bien. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ingeniero.